que sinceramente nos elevó a un tremendo nivel espiritual. Yo me sentí al lado de Dios. Vamos a seguir en esta reflexión acerca de cómo alimentar el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Hoy vamos a hablar de emociones y sentimientos. Le voy a pedir al pastor Martín que nos dirija en una oración. A ti llegamos, Señor, en esta mañana, confiados en tus muchas misericordias y confiados, Señor, en que tú eres, a través del Espíritu Santo, el autor de las Escrituras y el que nos iluminas para poderlas entender. Este tema tan importante, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando a Roberto para que estas reflexiones, esta enseñanza pueda llegar a suplir las necesidades básicas que tenemos nosotros como seres humanos y como creyentes en Jesucristo. Muchas gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a hablar de emociones. ¿Qué son las emociones? Una definición simple es la siguiente. Vamos a la diapositiva 42. Son reacciones provocadas por estímulos, ya sea externos, internos, que alteran nuestro estado de ánimo. Pueden ser reacciones placenteras o dañinas. Son espontáneas, primarias y difícilmente controlables. Las emociones nos llevan de un estado de ánimo a otro estado de ánimo. En nuestro interior hay algo que parece que no es racional y en ocasiones respondemos súbitamente, sin pensar, descontrolados, y llegamos a cometer actos que pueden ser violentos. Una persona en un momento de ira e intenso dolor puede llegar a asesinar a una persona. Una persona motivada por el altruismo puede llegar incluso a sacrificar su vida por otras personas. En el himno nacional encontramos una estrofa que dice: Antonio Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de veras que vida. Eso es el sacrificarse por otros por una motivación, digo yo, bien altruista. Y en la Biblia también encontramos ejemplos. Goliat, en el templo de los filisteos, se sacrificó a sí mismo, pero también Sansón se sacrificó a sí mismo, pero también allí obtuvo de pronto la mayor victoria de su vida frente a sus enemigos. Y encontramos también la máxima expresión de amor: el Señor Jesucristo yendo a la cruz para propiciarnos salvación a todos nosotros. La cuestión sobre cuántas emociones existen es algo que ha preocupado desde la antigüedad al hombre. Parece que el hombre necesita saciar esa necesidad. Y ya Aristóteles, ya en la Grecia, nos cuenta la historia que él expresó y concluyó que eran 14 las emociones básicas. Luego otras personas dijeron no son 14, son 8.
Otros dijeron posteriormente son 6. Otros dijeron son 4 y son las que en la actualidad la ciencia reconoce: la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Ahora resulta que las emociones también tienen matices. Si nosotros escogiéramos, por ejemplo, el color rojo para decir que ese es el color de la ira, y eso lo vamos degradando hasta conseguir un rosado pálido que casi se identifica con el blanco. Esos son los matices de las emociones. Diapositiva 43. Y así encontramos como, por ejemplo, la ira podemos identificarla también como furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad y en el extremo violencia y odio patológico. Y así tenemos matices en las otras 3. Como podemos apreciar, a través de la historia no se han puesto de acuerdo. Unos han dicho 12, otros han dicho 8, otros han dicho 6, otros ahora dicen que 4. Lo importante es saber que Dios puso esas emociones en nosotros para nuestro beneficio. Pero siendo que entró el pecado, esas emociones han sido alteradas. Y por eso en ocasiones reaccionamos así en forma violenta. Y los cristianos no estamos exentos de que una emoción nos lleve a un estado de estos. Existen autores que las clasifican como positivas o negativas y dicen que la alegría es positiva y que la ira es negativa. Hasta donde yo he podido investigar, encuentro que ni son negativas ni son positivas, sino que hay que entenderlas en el contexto en el cual se da. Así, por ejemplo, cuando uno tiene su primer hijo se alegra, pero cuando una persona que te ha hecho daño fallece, también te alegras. Y eso no es normal que ocurra en uno, alegrarse de la muerte de una persona. E inclusive hay un dicho popular que dice: no me alegro de su muerte, pero se siente un fresquito. Eso es una realidad social. Yo creo que muchos de los que estamos aquí debemos recordar lo que pasó en la Universidad Libre. Allí se dio una matazón de personas. Y cuentan que uno de estos señores que vivía en Sabana Larga invitaba a sus amigos a la cantina y decía: una ronda más, el muerto paga. Es una realidad social. Así estamos en esta sociedad. ¿Qué hay en la profundidad de esas almas que proceden así? Por tanto, es necesario conocer nuestras emociones. Así nos conocemos y nos obligamos a entonces a poder moderar nuestras reacciones. Por citar algunos ejemplos, 45. Hay personas que al saber que se han ganado una lotería, por ejemplo, se mueren de la emoción, de la alegría. Hay otras que empiezan a celebrar a lo grande y cuando van a cobrar el premio encuentran que no les alcanza ni para pagar la tercera parte de lo que se gastaron y caen en una tristeza. O aquí, coloquialmente, hay personas que cuando el junior gana lloran, cuando pierden se deprimen, es que el junior es tu papá. ¿Sí o no? Son cosas reales.
Hay personas que comienzan a preocuparse por el mañana sin que en el presente esté ocurriendo algo, y se entristecen y se deprimen. La siguiente es una historia real, verdadera. Le ocurrió a una persona que conozco y estoy autorizado para narrarla. Y es un ejemplo de lo que ocurre cuando una emoción no es bien administrada. Esta persona era exageradamente responsable, perfeccionista y siempre quería tener el control en todas las cosas. Por circunstancias laborales y ante el compromiso de la educación de sus hijos, comenzó a preocuparse antes de tiempo. Y creó o comenzó a vivir una realidad irreal. Irreal porque estaba en el futuro, real porque estaba en su mente. Había construido esa irrealidad en su mente y la estaba viviendo. Así le dio cabida a una tormenta emocional. Comenzó a preocuparse, a afanarse, se fijó metas que en ese momento eran inalcanzables y el resultado fue sentimientos de incapacidad, y al no encontrar soluciones lo convirtió en una obsesión y aparecieron sentimientos de culpa. Ver la vida como una carga pesada, se angustió y así poco a poco fue cayendo en una espiral hasta llegar a una profunda depresión. Entonces aparecieron sentimientos de muerte. Esta persona cuenta que una vez, cuando se estaba afeitando, escuchó una voz en su mente que clarito le decía: coge esa cuchilla, córtate las venas del cuello y todo ese sufrimiento se acaba. Esa persona, como pudo, se lavó la cara y se fue a la casa de un pastor amigo que afortunadamente vivía cerca, y allí encontró consejo, sosiego y ayuda. Cuenta la persona también que cuando salía a caminar para despejar su mente, volvía a ser atormentado por esas voces. Y entonces le decían: arrójate a ese camión y se acaba tu problema. Esta persona cuenta que cuando salía a caminar, había una frase en su mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, poco a poco, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su esposa, con la ayuda de los pastores y también con el aporte de la ciencia, pudo salir de esa espiral. Esta persona aprendió que no se debe ser exageradamente responsable. La vida también hay que verla con cierta irresponsabilidad, entre comillas. Que no se puede ser perfeccionista porque eso no existe y es una tortura. Aprendió que no se puede tener el control sobre todas las cosas. Hay algunas cosas que podemos controlarlas, otras tenemos que ponerlas en manos de Dios. Esta persona aprendió que el afán y la ansiedad no son sanos, son perjudiciales para el alma. Aprendió que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y esta persona también encontró en su búsqueda que era de un temperamento colérico, con alta dosis de melancólico, algo sanguíneo
y poco o nada de flemático. El colérico es impulsivo y quiere soluciones para allá, inmediatas. El sanguíneo es altamente emocional y puede ir de un estado emocional a otro. El melancólico es extremadamente analítico y en ocasiones ve más bien las cosas negativas que las positivas. Y el flemático es el tipo de deje así, es tranquilo, es paciente. Dios le enseñó a esta persona a conocerse a sí mismo. Y esa persona está aquí hoy en la congregación. Esa persona soy yo. Una cosa es narrarla en tercera persona, otra cosa es vivirla por meses. Entonces aquí queda plasmado a lo que puede conducir una emoción cuando no es bien administrada. Se entra en una cadena de sucesos sin darte cuenta. Cuando lo ves ya estás en el pozo, en el lodo cenagoso. Y es allí cuando tú clamas a Dios y Dios entonces te ayuda y te saca de esa profundidad donde todo lo ves negro. Esta experiencia la fui consignando en una libreta. Allí escribía yo cosas todos los días, era mi diario. Cuando surgía una mentira la contrarrestaba con una verdad. Y estos apuntes sirvieron para más tarde una enseñanza de por qué caemos en tristeza, en depresión y cómo poder salir de allí con la ayuda de Dios. Dios es bueno, eso es lo que cantamos hoy. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Y cosas negativas que hay en nuestra vida, Dios se encarga de cambiarlas en cosas positivas. Tiempo más tarde, tomé esos apuntes y en un acto simbólico de agradecimiento a Dios, los rompí y los quemé, porque eso pertenecía a mi pasado. Dios me había convertido en una nueva criatura. Ejemplo para que nosotros examinemos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hoy yo estoy exponiendo esto. Sinceramente no quiero que ninguno de ustedes en el futuro tenga que pasar por algo. Aliméntate bien, alimenta tu alma para que no tengas que pasar por este tipo de cosas. Una historia de éxito con final feliz, ¿sí? En ese momento. Pero la historia no termina allí. Y no sería total esta narración si no les cuento lo que ocurrió más adelante. Años después, estando ya pensionado, la Universidad del Atlántico entró en la ley 550 para ser reestructurada. Y por 19 meses, año y medio, ni a profesores ni a trabajadores nos pagaron nuestras mesadas pensionales. No sirvieron protestas, no sirvieron los reclamos, apoyados en la ley, porque la ley dice que las mesadas pensionales son sagradas, no se pueden tocar, porque es el mínimo vital que tiene la persona para subsistir. Y si aquí estuviera Arnaldo, no está, lo puedes corroborar, así es el mínimo vital, eso no se puede suspender. Sin embargo, en el gobierno de un señor que decía a mano dura y corazón grande,
esto se dio. Y yo me preguntaba, ¿para quién es la mano dura y para quién es el corazón grande? Sucedía que para la llamada seguridad democrática aparecían grandes cantidades de dinero. Inclusive a un guerrillero que se presentó con la mano amputada de su jefe, le dijeron: eso vale 5.000 millones de pesos. Esa es su recompensa. O sea, 5.000 millones de pesos a una persona por demostrar ser asesino. Mientras que a profesores forjadores de ciudadanos de bien nos sumían en la desesperación. Profesores y trabajadores se enfermaron. Algunos se infartaron, otros fallecieron, otros vendieron su casa o su vehículo porque no tuvieron forma para responder. Dios me había preparado para esa situación. Aleluya. Y es cuando uno dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Traté de buscar trabajo en mi profesión, pero a los 60 y tantos años ya te tienen como viejo. Situación difícil. Hice uso de un almacén de cadena donde tú podías comprar con puntos y con algo de efectivo electrodomésticos y te los daban por el 50%. Yo exploré esa posibilidad y esos productos los ofrecí a amigos y a hermanos, y ellos se beneficiaron también con un 25% del valor comercial. No fui egoísta. Les dije: esto vale tanto, tú te vas a ganar el 25%, yo me gano el 25%. Y así subsistimos, restringiendo gastos. Yo llegué a vender más de 20 televisores, algunos de los que están acá a comprar. Llegué a vender más de 20 reproductores de DVD, 3 lavadoras. Arnaldo creo que fue uno de los que me compró una de esas lavadoras, y 2 neveras. Dios cumplió su propósito en mí. Si esto no hubiese sucedido, la historia anterior no hubiera podido ser corroborada de llegar a ser una nueva criatura, venciendo los temores que me asaltaron en aquel entonces de no tener dinero. En esta ocasión era una realidad, 19 veces. Dios cumplió su propósito en mí. Y este es un testimonio para que tú también te alimentes de Él, para que puedas explorar tus emociones, tus sentimientos y pongas los correctivos a tiempo. La realidad, hermano, es que somos analfabetas emocionales. No sabemos controlar las emociones. Necesitamos que Dios nos enseñe a manejar las emociones. Ahora, ¿qué dice Dios respecto de las emociones? Las emociones las puso Dios en nuestras almas, por tanto son para nuestro beneficio. Sin embargo, el pecado las alteró. Y mientras estemos en este cuerpo mortal, corruptible, estaremos sujetos a nuestras pasiones. En la Biblia hay personajes que registran también. Experimentaremos tristezas, confusiones, angustias, miedos, temores, turbaciones, tribulaciones, ansiedad, desaliento, debilidades. Sentiremos que nuestras mentes desvarían, nuestros corazones se acobardarán, sentiremos que nuestros huesos están descoyuntados, pero también sentiremos gozo en el corazón. Sentiremos que el corazón alegre es buena medicina,
También experimentaremos paz y esperanza. Experimentaremos que el deseo cumplido es árbol de vida. Experimentaremos paz en medio de las tormentas. Experimentaremos confianza en medio de la adversidad. Experimentaremos el beneficio de perdonar y de pedir ser perdonados. Aprenderemos a amar a Dios como Él lo solicita. Aprenderemos a amar a la esposa o al esposo, a los hijos, a los familiares, a los hermanos en Cristo. Y experimentaremos también amar a la vida con todos sus sinsabores. Hay un dicho popular que dice: la vida es como el cucayo, dura pero sabrosa. Así vamos en la vida. Dios nos capacita para poder manejar esa dureza de la vida y poder encontrar el sabor dulce en las cosas cotidianas. Una pregunta, Roberto, que me imagino que en algún momento de tu disertación lo vas a mencionar, pero me gustaría saber mucho cómo has aprendido a manejar la ira. Hago lo que esté a mi alcance, Sarita. Eso es algo que para llegar a controlarlo es difícil. En mis momentos en que expreso ira, y mi esposa lo puede decir, de pronto haya sido víctima de esas iras, es un proceso. Es un proceso porque somos hombres, tenemos debilidades, podemos tener virtudes, pero no somos perfectos. Por eso dije que la perfección no existe, es una ilusión. Entonces tenemos que vivir con nuestras pasiones como lo esbocé antes. Experimentaremos toda esa serie de cosas. ¿Y dónde encontré eso? Lo encontré en la Biblia. En la Biblia encontré más de 30 versículos que hablan precisamente de estas cosas. La expresión de experimentaremos que el deseo cumplido es árbol de vida está en la Biblia. Eso no es una frase mía. Que sentiremos que nuestros huesos están descoyuntados está en la Biblia. Eso no es frase mía. Entonces tenemos que alimentar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos con la palabra. Ahora, ¿cómo aprender a manejarlas? Es todo un proceso. Y en la medida en que nosotros busquemos respuestas, Dios las va a ir poniendo a nuestro alcance. Lo podemos hacer en medio de la situación. No es lo aconsejable. Es preferible estudiar, tener conocimiento y prepararnos para cuando las cosas se den. Pero no lo hacemos. Pensamos que nunca seremos tocados y no nos preparamos. Por eso, inicialmente, en otra de estas reflexiones dije que hay que aprender intencionalmente y hay que desaprender intencionalmente. Diapositiva 46. Nuevamente, el libro de Proverbios nos da algunos consejos. La cordura del hombre aplaca su furor y es un honor pasar por alto la ofensa. Eso es difícil. Cuando uno lo ofende, uno tiende más bien a responder y a responder con más dureza. Eso lo dice Dios. No envidies al hombre injusto. No digas como me hizo, así le haré. Deja la ira y desecha el enojo, no te existe en manera alguna hacerlo mal. Son los consejos que Dios nos da para poder manejar nuestras emociones.
Y Mateo en 6, 25, 34 nos habla acerca del afán y de la ansiedad, lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que me sirvió a mí positivamente. Los leemos, los conocemos, pero no los interiorizamos. No nos imaginamos en estas situaciones y por tanto el conocimiento se nos escapa y seguimos igual. Cuando aparece el estrés, la hormona del estrés debilita el sistema inmunológico. Entonces, cuando tú te estresas, le estás dando permiso a que las emociones se apoderen de ti. El Señor dice lo siguiente en Filipenses, la 47. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. En ese contexto, corazón es la mente. Y vuestros pensamientos, emociones y sentimientos en Cristo Jesús. Lo dice Dios, hay que interiorizarlo, hay que creerlo y hay que practicarlo. En la palabra de Dios encontramos consejos y directrices de cómo manejar nuestras emociones, pero también encontramos bases para ser sinceros con nuestras emociones. No se trata de reprimirlas, se trata de moderarlas. Se nos enseñó de pequeños, los hombres no lloran. Te golpeó, dale tú también. Jesús nos da ejemplo. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró por Jerusalén y por sus moradores. Jesús participó en fiestas y se alegró y se divirtió junto a su madre y a sus discípulos. Jesús también experimentó ira cuando encontró que su casa había sido convertida en un mercado público y dio rejo. Jesús defendió sus derechos cuando un alguacil de Anás le golpeó. Jesús le dijo: si he hablado mal, ¿y en qué? Y si no, entonces ¿por qué me golpeas? Jesús también experimentó tristeza profunda. Mi alma está triste hasta la muerte, y sudaba como gotas de sangre. Jesús experimentó sufrimiento, intensos dolores al ser golpeado, masacrado y llevado a muerte de cruz. No toda emoción es buena, no toda emoción es mala. Hay que mirarla en su contexto. 48. El conocimiento secular también hace su aporte. Hoy se habla de inteligencia emocional y dice que es una habilidad que podemos aprender y desarrollar, así como aprendemos a cantar, a declamar. Es aprender a controlar las emociones, las reacciones de nuestras emociones. Se define como la capacidad para reconocer nuestras emociones, entenderlas y manejarlas. También propone que tenemos dos mentes, una racional y una emocional. Esta inteligencia emocional tiene aplicación en la vida práctica, en la vida particular, en las relaciones interpersonales, en los negocios, en desarrollar empatía, en llevar una consejería efectiva, en evangelizar y edificar a otra persona. Entonces vale la pena explorar qué es esto de la inteligencia
Y esto nos lo dice el Señor en Romanos 12:2, 49. Eso de mente racional y mente emocional es consecuente con lo que Dios dice en su palabra. La mente racional es lo que Dios llama conocimiento. La mente emocional es lo que Dios llama emociones y sentimientos, o corazón en otros contextos. Cambiar una emoción o un sentimiento por otro es consecuente con lo expresado en la Biblia. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto incluye emociones y sentimientos. 50. Estos versículos también nos ayudan. 50. Lo que dice Filipenses. Y lo que hemos cantado hoy, en varias alabanzas lo reconocemos. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Son alabanzas al Señor donde reconocemos cómo Él cambia nuestros estados de ánimo, de tristeza, de depresión, de ira, y lo convierte en un baile, en una alegría. Hoy, por ejemplo, la ciencia habla de programación neurolingüística y de epigenética. En términos sencillos, proponen que el cerebro es plástico y moldeable. Por tanto, puede aprender y desaprender. Lo podemos alimentar con frases que, convertidas en pensamientos, pueden reemplazar y modificar lo aprendido en el pasado y cambiar nuestros estados de ánimo, y en especial a manejar nuestras emociones. La epigenética va un paso más adelante y entonces une lo orgánico, el alma y el espíritu. Y dice que si el cerebro segrega unas hormonas, y hay unas hormonas que son de tristeza y hay unas hormonas que son de felicidad, que si nosotros estamos en situaciones tristes, podemos recurrir entonces a recuerdos donde hemos estado alegres y felices, y con ese recuerdo entonces superponerlo al estado en el que estamos viviendo o pasando, y así el cerebro va adquiriendo esos cambios. Muchas de las enfermedades hoy en día son psicosomáticas. Está en nosotros erradicarlas. Y esta epigenética, cuando se une todo esto a lo espiritual, dice que nosotros somos capaces aún de producir sanación. Para investigar. Ahora, esto de repetir y repetir, Dios ya lo dijo. En su palabra Dios le ordenó a su pueblo en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en mente, las repetirás y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, en tu cerebro, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Más, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca hablar, repetir este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, pensarás, reflexionarás en él, para que guardes y hagas
memorices, pienses y actúes lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, tu vida, y todo te saldrá bien. Lo que la ciencia dice hoy en día es simplemente la interpretación científica neurocerebral de lo que ocurre en nuestro cerebro. Pero Dios lo dijo hace tiempo a su pueblo y por obediencia. Dios se reserva el derecho a que su palabra sea interpretada como se lo dijo a Daniel. En los tiempos finales la ciencia será aumentada. Esto de la neurolingüística y de la epigenética no es más que lo que Dios se reservó. Estamos en los tiempos finales. Ahora, ¿cómo lo recibe y lo interpreta el mundo? Cosa maravillosa y espectacular. ¿Cómo lo recibe el cristiano? Con moderación, porque nosotros conocemos la verdad y la obedecemos. La ciencia simplemente corrobora lo que Dios ha dicho siglos atrás. 52. Volvemos sobre la inteligencia emocional, y es algo que debemos explorar para tener conocimiento. La palabra debe ser nuestra guía, pero allí vamos a encontrar lo mismo que en la epigenética y en la programación neurolingüística, lo que la ciencia está interpretando acerca de lo que ya Dios dijo hace tiempo. Los sentimientos, 53. ¿Qué son los sentimientos? Tenemos la creencia de que emociones y sentimientos son lo mismo, y no es así. El sentimiento nace de una emoción. Inclusive una emoción puede producir varios sentimientos. Cuando Adán y Eva pecaron, conocieron que estaban desnudos. Eso es emoción primaria. Analizaron la situación, cosieron delantales, experimentaron vergüenza, experimentaron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Fueron conscientes que habían actuado mal, y de una emoción primaria se derivaron varios sentimientos. Los sentimientos podemos convertirlos en aguijones en la carne. Una enfermedad catastrófica, 54. Un hijo descarriado. Una situación financiera apremiante. Una meta inalcanzable, una relación amorosa insatisfecha, la presión del jefe en el trabajo, un disgusto entre familiares, comienzan como una emoción simple. Pero los sometemos, ¿sí? Disculpe, me viene a la mente también cuando antes de que Caín matara a su hermano, mire que Dios le está haciendo la advertencia porque ya había asomo de algo y no, o sea, él sucumbió ante esa situación y terminó asesinando a su propio hermano. O sea, que también, ese yo no sé si es... Gracias por tocarlo, eso está aquí, pero lo salté porque estoy viendo el tiempo. Pero eso ocurrió. Dios le advirtió, todo eso que tú estás sintiendo y estás experimentando, puedes cambiarlo. Porque el pecado está en la puerta, pero tú te puedes enseñorear sobre el pecado, puedes dominarlo. Pero Caín no prestó atención. Dios se lo dijo antes de que él asesinara a su hermano. Cuando nosotros sometemos estas circunstancias que acabo de nombrar a un análisis, las evaluamos, y cuando no encontramos una solución posible, los convertimos en obsesiones de vida, en sentimientos dañinos
y desde que amanece hasta que anochece los estamos rumiando y poco a poco se van convirtiendo en raíces de amargura y Dios nos los advierte. Por la mañana dirás, oh si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh si fuera la mañana. Los convertimos en aguijones de la carne. Pablo confiesa haber tenido un aguijón en su carne, puesto por Satanás y permitido por Dios. Y Pablo oró por 3 ocasiones a Dios que le quitara ese aguijón. Y Dios le respondió, bástate mi gracia. Pablo entendió que eso era para que él no se vanagloriara. Como cantamos en una alabanza en esta mañana, aquí en este sitio, el importante es Jesucristo, no el que está acá al frente. El que está acá al frente está siendo instrumento de Dios. Tenemos que ver el que está arriba, que actúa sobre el que está aquí para traer una verdad. El importante aquí es el Señor Jesucristo. Aleluya. Si tú tienes un aguijón en la carne, ora a Dios que te lo quite y esfuérzate en superarlo. Si no está en ti el superarlo, acéptalo, permite que Dios cumpla su propósito en ti y con su gracia aprende a manejarlo. Hermanos, el primer ministrado con esta reflexión he sido yo mismo. Yo tengo una aguijón en la carne. De hecho, sé que aquí hay varias personas que tienen aguijones en su carne. Esa es una realidad. Hace aproximadamente año y medio, en un examen de rutina a los riñones, me apareció que tengo un aneurisma en la aorta abdominal. ¿Qué es eso? La aorta trae su diámetro y de pronto se ensancha y forma como un balón. Ese balón puede reventarse y causar la muerte en la persona por desastre. Ese es mi aguijón. Cuando yo supe eso en nuestro grupo, les manifesté, estoy picado de culebra. ¿Qué significa estar picado de culebra? Cuando una culebra venenosa te muerde, ya sabemos lo que ocurre. O sea, estoy viviendo de pronto con una bomba de tiempo en mi atómico. Las preguntas de siempre, la tristeza, la congoja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué me sucede a mí? Y es que entre cristianos se ha venido cogiendo fuerza un dicho, un refrán que dice, no preguntes por qué, pregunta el para qué. Yo siempre he pensado que es importante no solamente el para qué, sino el por qué, porque es una necesidad del ser humano conocer de dónde vienen sus tragedias, de dónde vienen toda aquella cosa que lo oprime. Cuando tú encuentras respuestas del por qué, estás en el camino correcto para caminar en el para qué. Y eso fue lo que apliqué cuando caí en depresión. Empecé a cuestionar por qué y Dios me dio respuestas. Y en este caso también Dios me dio respuestas. Por genética se heredan enfermedades. Un tío por parte de madre falleció cuando le explotó una aneurisma en la aorta abdominal. De joven fue fumador. El tabaco altera la estructura de las arterias, de las venas.
También estuve alzando pesas sin las debidas precauciones. Para alzar pesas hay que utilizar unos cinturones especiales porque se te puede reventar una arteria. Entonces Dios me dijo el por qué. Ahora estoy caminando en el para qué. Gracias a Dios. Tengo dos alternativas. Una, renegar de esta condición y vivir amargado y temeroso todo el tiempo. Dos, aceptar la condición, aprender a manejarla y disfrutar de la vida confiando en Dios. Yo creo que es preferible morir esperando de Dios un milagro que vivir amargado y apartado de Dios. Yo tengo ese convencimiento. Dios me está enseñando a desarrollar carácter y a controlar mi temperamento de colérico e impulsivo. A no dejarme atropellar de la dosis de melancólico que hay en mí. A controlar mis emociones de ese algo sanguíneo. Y lo mejor, a elevar lo flemático para estar más tranquilo. Así procede Dios. Tengo que alimentarme sanamente para no producir estreñimiento. Si voy a estornudar, me abrazo el estómago. Estoy alimentando mi alma. Cada día busco más y estoy también alimentando mi espíritu. Esto se lo comenté yo a un amigo y jocosamente me dijo: te has convertido en el hombre de las 3 P. ¿Y eso qué es? Dice: vas a usar pantuflas, vas a usar periódicos, y la otra P es expulsar gases estomacales. Él hizo ese chiste y yo sinceramente en mi pantalla emocional lo que veo es a una persona en su casa en chancletas, caminándose bien encorvado y con el periódico ir espantando fly. Yo no me veo en esa situación. La internista que me dijo: vea, señor Rodríguez, usted tiene que dejar de utilizar taladro, tiene que dejar de utilizar la sierra, tiene que dejar de utilizar el martillo, tiene que dejar de utilizar cinceles, todas esas herramientas. Quienes me conocen saben la cantidad de herramientas y las cosas que yo he hecho en mi apartamento. Hasta la cocina de mi casa la hice yo. Compré los materiales y la hice. Ese es este servidor. Entonces, yo no me veo en esa situación, pero tengo que entonces aplicar correctivos. Mis emociones cambiaron mucho antes de que me hicieran los análisis subsiguientes. Mi grupo familiar es testigo de mis reacciones posteriores. El médico cardiovascular me mandó nuevamente un TAC. El 24 tengo que hacerme otro. Y allí sale que la aneurisma permanece igual, no ha crecido, y que dentro de un año entonces me hago otro, que ahora es seguimiento a la situación. Nadie quiere morirse, hermanos, nadie. Y dice la Escritura que Dios puso en el hombre eternidad en el corazón. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Tienes un aguijón en tu carne?
Confía en Dios, Él te dará la respuesta que tú estás necesitando. En tanto, espera pacientemente, no te desesperes, no te angusties y no reniegues de tu condición. Si tú tienes un aguijón en tu carne, debes hacer lo que aparece allí, que gráficamente lo estoy ilustrando. Diapositiva 55. Eso es lo que hacemos normalmente. Ahí estamos en el centro, en el círculo de vida, y tú estás rodeado por unas circunstancias, por problemas en relaciones con personas o con esas bolitas que aparecen allí que nosotros llamamos papas calientes. Tus reacciones frente a emociones y sentimientos. Te encuentras rodeado de problemas, acorralados, aún estando Dios y teniendo oración íntima con Dios. Yo te exhorto a que vayas un paso más. Próxima diapositiva. La palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en las alturas. Eso es lo que debemos hacer. Junto a Cristo en las alturas tienes una visión más amplia, una perspectiva diferente, y Dios te ayuda a enfrentarlos y darles solución. Allí estás sentado, tu panorama es amplio. Ahora las cosas no te rodean, ahora tú las pones frente a ti, las puedes llamar por su nombre. Si tú quieres a ti mismo, le puedes poner otro nombre y pensar cómo debe reaccionar fulano de tal ante esta o tal situación, ante las papas calientes, ante los problemas. Ahora estás sentado en las alturas junto a Jesucristo. Los problemas no te rodean, los coloca frente a ti, los llama por su nombre y Jesús te ayuda a enfrentarlos y darles solución. Mi consejo al finalizar esto de las emociones y sentimientos. Y ahora cuando yo baje, le voy a pedir al pastor Martín que suba acá. Y si tú, mi hermano, tienes problemas con tu conocimiento, tienes problemas con tus emociones, tienes problemas con tus sentimientos, ponte en pie, levanta tus brazos al cielo y déjate ministrar por una oración en la que Dios va a darte aliento para que puedas soportar las pruebas por las cuales estás pasando con tus emociones y con tus sentimientos. Amén. Amén.